Hola, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida al Fil TV. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta fresca noche de viernes. Estamos saliendo en vivo por aquí, por Canal 10, y nos espera una hora de pura política para analizar los temas más importantes que hemos tratado en la edición de Diario Al Fil Córdoba y también Río Cuarto. Como les comentaba en el pase, el gobernador Juan Schiaretti hizo gala del verticalismo peronista al señalar una verdad de perogrullo. Podríamos decir que el intendente de Córdoba, Martín Yarlora, es el candidato a gobernador de Hacemos por Córdoba. Así lo hizo en una reunión con intendentes bastante preocupados por su suerte política, teniendo en cuenta que en la legislatura no se arribaron a los consensos políticos necesarios para aprobar la reforma y habilitar así un tercer mandato a aquellos intendentes que decidieran hacerlo. Esto va a generar repercusiones en el armado político que se espera para el 2023, porque hay algunos de ellos que están haciendo valer la autonomía municipal para plantear y asegurarse sus bastiones electorales. La justicia avalará esto. ¿Qué sucederá después con los diálogos políticos? Es un capítulo abierto y que sin duda habrá que atender en lo sucesivo. También en Río Cuarto, en el sur de la provincia, hay movimientos políticos intensos porque se está intentando generar un eje transversal. Le vamos a pedir a nuestro primer invitado de esta noche, Edgar Bruno, intendente de Canals, que repasemos este contexto movedizo de los intendentes, cómo observa al ser parte de ese lote de dirigentes territoriales que están en la vereda de atención al vecino, cómo están observando los movimientos de la política, cómo esperan jugar y qué protagonismo, qué nivel de protagonismo desean para esta renovación peronista que tanto nos estamos concentrando aquí desde este espacio y desde las páginas del diario. Presentado los temas, presentado el primer invitado, voy a saludar a mi querido compañero Felipe. ¿Cómo andas, Feli? ¿Todo bien? ¿Cómo te trata el viernes, la semana corta? Muy bien, contento también de poder conversar con Edgar. Hay muchos temas interesantes sucediendo en el peronismo del sur, así que deberíamos arrancar para aprovechar el tiempo. Lo presentamos entonces, Edgar Bruno, intendente de Canals, de Hacemos por Córdoba. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido. Un gusto, un gusto grande de estar acá y para charlar de lo que más me gusta. De política. Con un recorrido en Córdoba durante muchos años y que desde el 2019, estoy en mis primeros 32, 33 meses, he tenido la suerte de ser intendente en el pueblo donde había nacido, pero que no estaba viviendo. Así que disfrutando mucho gobernar, pero a la vez muy pendiente con lo que me apasiona, que es la política. Y por eso nos gusta, y te decimos fuera de cámara, charlar con intendentes en este espacio, porque se animan y no le tienen miedo a hablar de la política, porque eso sucede de manera paralela. Negar la política, por más que estés abocado a la gestión, es como, bueno, poco creíble, y por eso nos gusta la valentía de los intendentes. Te propongo, Edgar, que charlemos de la RR, ¿no? Que ha tenido la famosa RR, si bien este problema no lo tendrías en tu localidad. Me gustaría saber cómo observas que no existe esa posibilidad, que no se den los consensos, y cómo puede impactar este desorden que se empieza a observar en las ciudades, ¿no? Que son en definitiva las que terminan moviendo la masa electoral, el voto para un comicio provincial. Bueno, yo ahí es como que difiero un poco. Yo creo que es más un problema de los dirigentes políticos o de los intendentes políticos. Creo que salvo Cristina Fernández de Kirchner, que yo no comparto casi nada con ella, pero me parece que es la única dirigente que hoy transfiere votos. El resto, a los intendentes nos cuesta mucho transferir votos, al gobernador le cuesta mucho transferir votos, lo vimos en Marcos Juárez hace muy poquito tiempo. Entonces me parece que más un tema dirigencial, donde en realidad creo que fue una ley que no tendría que haber estado, y si me decís lo que yo pienso, creo que puede ser importante la ley para alguna localidad de 2.000 habitantes y más chica también, que tal vez no hay un medio opositor o que no tenés un medio de prensa o que no se instalan temas contra la gestión actual. Cuando vos tenés alguna localidad que ya pasa los 3.000 o 4.000 habitantes, bueno, ahí ya tenés, como te digo, tenés medios de prensa, tenés oposición y generalmente tenés dos alternativas donde ningún intendente se autoimpone un periodo más, donde el pueblo vota. Entonces a veces esto, pero basta de querer quedarse en el poder. Digo, cada periodo que los intendentes están es porque un pueblo acompaña o porque la gestión gusta. Entonces,
No sé si por ahí, digo, tendrían que haberla puesto a la ley, porque entiendo que el pueblo es quien vota, el pueblo es quien decide si la gestión del actual intendente bueno, hay le sirve reglas o no. no democráticas, la alternancia es como la base, ¿no? Y está bastante establecido que debería ser así, o por lo menos saludable para la democracia, más allá de que es cierto, el pueblo elige. Lo que pasa que a ver, digo, un intendente exitoso, un intendente que te transforma un pueblo, no te garantiza que esa alternancia el pueblo te siga igual. Claro. Entonces digo, por eso digo marco a veces, cuando son localidades demasiado chicas, y tenés como la única opción, que te puede llegar a ir bien o te puede llegar a ir mal, que en ese caso la alternancia sirve. Ahora ya con localidades grandes, y también digo, me parece que estamos hablando de un 15% de la masa electoral provincial, ¿no? Sí. Las localidades grandes o las ciudades grandes tienen su carta orgánica propia. Eso es cierto, y ahí en realidad es donde se mueve y ahí donde creo que voto si pesado. esta ley afectara, más allá que de Sí. vueltas, yo creo que nadie transfiere votos y que tampoco incide tanto. Los partidos políticos, no hace falta que lo diga yo, han perdido peso ya cada vez que pasa el tiempo. Por eso tenés un Milei que te está midiendo como 20 puntos, pero déjame ¿no? detenerme en esta frase que decís, porque es cierto, ¿no? El mito de la transferencia de los votos ya lo hemos comprobado, pero es un problema, ¿no? Para Yarlora en lo que se viene. ¿O no lo observas así? Yo siempre vengo exigiendo, bueno, yo fui el primer intendente que allá por el 2021, octubre aproximadamente, yo hice un Twitter y ya empecé a hablar de que Martín Yarlora tenía que ser el próximo gobernador de Sí, Córdoba. fuiste uno de los primeros valientes, ¿no? Imagino que te haber valido Yo algún tirón de entiendo oreja. que no hay que especular y que hay que trabajar y que siento que hacemos por Córdoba dirigencialmente tendría que estar haciendo mucho más de lo que está haciendo hoy, porque es un tema importantísimo. Que no es un tema importante que Martín Yarlora sea el próximo gobernador de Córdoba para los dirigentes. Yo creo que es para Córdoba, ¿bien? Porque cuesta mucho a veces a nivel país encontrar el presidente, encontrar el líder, y Córdoba tiene un modelo exitoso. Córdoba hoy, la imagen de Juan Schiaretti en Canal, que es una encuestita, está en 70 puntos. Sí. Me parece que desde que De la Sota tomó esta provincia en 1999, el progreso ha sido constante y la masa electoral de Córdoba muy crítica, que creo que el cordobés analiza mucho en cada escenario electoral, le ha dado el apoyo constante. Y me parece que como esto funciona, y bueno, Martín entendemos nosotros que es la continuidad de Hacemos por Córdoba, pero con innovación. Y esa innovación tiene que ver con lo que está viendo el cordobés, el que está viendo el cordobés de capital, con la economía circular, con las energías alternativas, bueno, con una mente que me parece que puede ser alguna falencia que en estos 24 años, 23 años Hacemos por Córdoba tiene, que creo que Martín es el candidato justo y por eso vengo insistiendo. Edgar, déjame conversar un poquito del escenario en el que está el peronismo en el sur. En el sur está Llamosas, al frente de la ciudad más grande, pero dentro del departamento Río Cuarto hay muchos intendentes que por lo bajo le cuestionan que no ejerce un cierto liderazgo, por ejemplo, con este asunto del RR. Tenemos el departamento Unión, donde vos conversás con un grupo de intendentes, y tenemos el departamento Marcos Juárez, donde Gil, a través de su trabajo en la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, ha armado mucho. ¿Cuál es hoy el dirigente peronista que lidera a los intendentes en el apoyo a la candidatura de Martín Yarlora? Yo creo que Hacemos por Córdoba, o tal vez la conducción, que lo reconozco como líder, a Juan, me parece que se trabaja poco en política o que no es lo mismo que cuando José Manuel de la Sota estaba, ¿no? Falta contención. Creo que el electorado y la buena imagen está hecho a un gobernador que ha hecho muchísima obra pública y a una gestión ordenada y a un dirigente que en estos tiempos hace mucha falta, de los que no entra en grieta, de los que no pelea con nadie, que me parece que ese es el reconocimiento. Después creo que nos falta el liderazgo político dentro de lo que es el espacio. Y cuando vos me hablás de Martín Gil, estás hablando de departamentos como Unión y Marcos Juárez, donde ha bajado muchísimo dinero en obras. Que hoy son los intendentes agradecidos de que están viendo lo que va a hacer él. Entiendo que Martín Gil puede tener unos 30 intendentes que los considera propio, no los 100 que fueron, que muchos llamaron al panal porque tienen obras pendientes y quieren que esas obras lleguen, pero con una modalidad que por ahí el gobierno nacional tiene, que todo lo que te baja no tiene devolución, así está el país también después, y con un gobierno de Córdoba que algunas cosas ligás, pero hay otras que también tiene la devolución, como la vivienda semilla, como los créditos para lo que es el gas. Entonces, bueno, en esas dos alternativas a veces conviene más estar con el gobierno nacional
que estar con lo que es el gobierno de esta Córdoba. falta Yo de- por convicción estuve siempre con De la Sota, estuve en Hacemos Unión por Córdoba, en Hacemos por Córdoba, y a mí no me va a mover nadie por más obra que ¿Y me... quién tiene que salvar esta falta de liderazgo político entre los intendentes del sur? ¿Quién tiene? Que salvar esa, que suplir esta Lo que falta pasa de es liderazgo que político. ¿Cómo lo ves vos? los liderazgos, el líder se nace y es muy complejo el tema. Creo que a nivel nación nos falta un líder, ¿no? Que no lo es, por ejemplo, Alberto, y que ya no confiamos más y que ya no lo escuchamos más. Y no le creemos más, probablemente, ¿no? Que Yo no más creo que el liderazgo, me parece que ya se nace líder. No sé, si yo fuera el intendente de Río Cuarto, por ejemplo, y no sé, tendría conversaciones, juntaría a los intendentes, tendría 50 charlas, saldría a pelear por ellos, le garantizaría algunas cosas, bueno, cosas que algunos la sienten y que otras tal vez no. Pero Martín, yo creo que a donde estuvo ha sido líder, hoy le toca gobernar Córdoba, capital. Me parece que el cordobés de Córdoba, capital, le reconoce la gestión. Hay encuestas que lo marcan como el mejor intendente que ha habido en los últimos años, también con 34 meses. Y ahora vendrá todo este trabajo, como digo, de trabajar más el interior, donde hay un desconocimiento con él. Y el otro día subí un video de la Sota hace unos años que hablaba de Martín Yarlora, dice, mientras más lo conozcan, más lo votan, ¿no? Hablando de eso, el desconocimiento de Martín Yarlora en el interior, charlaba con unos dirigentes de la mesa chica del intendente y me planteaban esto, ¿no? Que les preocupa realmente que todavía no logra penetrar, y en contrapartida, otro dato que miran es la instalación que tiene Luis Juez, uno de los precandidatos de Juntos por el Cambio, en ese sector. ¿Cómo lo explicarían? ¿Por qué le cuesta tanto a Martín y no hacía Juez? Yo recién hablaba sobre este electorado que la provincia de Córdoba tiene, donde en cada escenario electoral termina votando distinto, ¿no? Una cosa son las elecciones legislativas por un lado y otra cosa es cuando se vota gobernador. Tuve la posibilidad de estar en la lista de candidato a diputado nacional 2011, 2013, 2015 y 2017, y siempre en las intermedias perdíamos mal, hasta Macri llegó a meter 6 diputados en 2015, y después cuando votábamos gobernador, la gente terminaba votando o dándonos el apoyo a nosotros. Luis Juez hoy no tiene ninguna función ejecutiva, Luis Juez está en los canales nacionales, Luis Juez tiene más historia política tal vez de lo que tiene Martín, y creo que su conocimiento también está dado porque es como que encarna el antikirchnerismo en Córdoba. Bien, es el que a veces el kirchnerismo genera tanto odio en el cordobés, principalmente en la provincia de Córdoba, que terminan encontrando en este dirigente que de una manera fácil la trata de ladrona o de ciertos términos que a mí ya no me gusta ir a ese juego. Pero bueno, aquel que tiene mucha bronca ha encontrado en él. Lo que pasa que, insisto, cuando se vote gobernador, el electorado de Córdoba va a mirar entre los candidatos qué es lo que hicieron cuando gobernaron, qué es lo que hicieron cuando estuvieron en el Ejecutivo. Y creo que no tiene dudas el cordobés de Córdoba capital, la gestión de Luis Juez, con la excelente gestión que Martín Yarlora está llevando pero hoy. sin embargo, Juez le fue muy bien en la elección provincial de 2007, después de una gestión muy criticada a nivel municipal, y le fue muy bien en la capital. Lo que pasa es que el 2007 ahí entrábamos como estamos con Martín ahora. Estamos hablando de que venía de la Sota haciendo un buen gobierno, pero el candidato ya no era José. Bueno, había que hay un escenario de debilidad en ese Juan. sentido, entonces, me parece concluir. Yo creo e insisto, el electorado de Córdoba no le va a dejar la conducción provincial, lo va a pensar mucho, y en esto entiendo que va a analizar los candidatos profundamente y principalmente qué es lo que han hecho cuando han estado gobernando. En San Francisco, Martín la revolucionó, y yo entiendo que Córdoba, la capital, con muy poquitos meses, ha tenido cambios que no tuvo nunca en los últimos tiempos. Seguramente que este es un escenario atípico, podemos trazar algunos paralelismos con el 2007 en este contexto de recambio dirigencial, ¿no? Pero a la hora de hablar de construcción, es probable, según las encuestas, los sondeos, las opiniones generales de la gente, que vayamos hacia un escenario peleado, ¿no? ¿Ese antikirchnerismo puede limitar
la unidad del peronismo, el antikirchnerismo del cordobés, ¿no? ¿Puede bloquear que haya realmente un acuerdo entre Yarlora, teniendo en cuenta que es otra camada, que no tiene la misma historia que Schiaretti en sus enfrentamientos con la nación? ¿Puede limitar a acuerdos esa unidad peronista general y empujar una lista que puede sacar y raspar votos peronistas? Tenemos en cuenta 8 puntos, puede hacer daño. Yo insisto que el kirchnerismo, más allá que no tiene chances hoy de poder gobernar Córdoba, va a terminar decidiendo de qué es lo que quieren hacer. Yo creo que la construcción de Hacemos por Córdoba no tiene que estar ligado o no puede tener nada con olor a kirchnerismo en su formación. Bien. No tendría que estar Gil, por ejemplo. Y no tendría que estar Gil en el esquema. O sea, a ver, es lo que yo siento, ¿no? Me parece que el kirchnerismo a Córdoba generalmente le ha hecho mucho daño, porque por algo es esa imagen que el kirchnerismo tiene en el cordobés también. Y me parece que hay que hacerse fuerte con lo que Unión por Córdoba y Hacemos por Córdoba ha hecho en estos 23 años, que ha sido fantástico. Un peronismo, insisto, a diferencia del modelo nacional, peronismo dialoguista, un peronismo que con el sector del campo se lleva bien, que con los industriales se lleva bien. Yo no creo ni Martín Yarlora ni Juan Schiaretti, yo no lo he escuchado hablar mal de nadie, ni estar haciendo una declaración de crítica a alguien o fomentando grieta, una grieta que este país tiene, que tal vez se favorecen los dos polos de esta grieta, pero que le hacen un daño al ciudadano tremendo, tremendo, porque digo, está partido en dos, donde la próxima opción sale de estos dos modelos donde ninguno de los dos pudo. Y en esas dos, digo, rescato un poco a Massa, que lo veo líder, y que hay que ver cómo le va, que me parece que no solo a mí, nos generó una pequeña expectativa ahora, a ver si la economía, que es el principal tema, ¿no? Porque creo que si la cuestión económica levanta de golpe, hasta el mismo Alberto tendría con el índice de inflación de hoy viene como bastante lerda la cosa, tremenda. Tremendo. Sí. Edgar, ante esta falta de liderazgo político que señalas en alguna medida, ¿la alternativa de la interna no te parece un mecanismo razonable? Amo las internas. Es más, como dirigente en su momento joven, armándola militante, hemos querido en su momento en el partido jugar alguna interna. Martín hoy es el candidato natural que el peronismo tiene porque en su momento se animó y lo dejaron jugar una interna. Para mí la interna es fantástica. Debería haber internas. Debería haber interna. Lo que pasa es que en nuestro espacio hoy, vos con los dirigentes que hablás, encuentran que Martín es el que mejor posicionado está. Y creo que no se le anima a jugarle una interna a nadie. Y por lo que opinás, Gil no forma parte del peronismo cordobés. Bueno, digo, a ver, si Gil propone interna, yo no creo, diferenciándose cada uno sobre qué espacio está y qué es lo que por ahí propone. Es un tema que tendrán que arreglarlo quien conduce, tal vez ni siquiera Martín Gil, quien conduce el peronismo nacional y quien conduce el peronismo en Córdoba, ¿no? Pero me parece a veces es la salida en muchas cosas. Sí creo y sí siento que Hacemos por Córdoba se hace fuerte, bueno, con su gestión, con los últimos años, donde me parece que se ha transformado Córdoba, todo lo que es la circunvalación, el gasoducto troncal, o sea, hay tantas obras importantes que me parece que ese es el mayor potencial que Martín Yarlora tiene y que lo va a poner como el próximo gobernador de Córdoba. Bueno, muy bien, Edgar Bruno, hemos llegado al final, muy interesante la conversación y te agradecemos tu tiempo y el viaje hasta acá. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por darme la chance de estar acá hoy. Un placer. Bueno, despedimos entonces al intendente peronista de Canals, Edgar Bruno, y quédense ahí porque vamos a estar hablando en el bloque siguiente con el presidente del Comité Capital de la Unión Cívica Radical, Diego Mestre. Ya venimos, que hay más política.